También hay más información que se puede sacar de una función directamente teniendo su gráfica sin necesidad de tener la ecuación escrita o que den los conjuntos o elementos de la función, sino básicamente solo teniendo el dibujo. La gráfica, en este caso, básicamente es la línea que hace algún esbozo, alguna figura sobre el plano cartesiano. Estos puntos generalmente siempre se marcan. Son puntos que a uno le ayudan a tener guía sobre los valores de la función, con qué extremos están trabajando. Son puntos dados en los dos ejes. Son puntos en el eje horizontal X y puntos en el eje vertical. Porque recordemos que una función está hecha por puntos y cada punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. La información que uno puede sacar a partir de la gráfica puede empezar por lo más básico, que es el dominio y el ámbito. ¿Qué es el dominio? El dominio es básicamente las X de la función, así se define el conjunto de todas las X. Visto gráficamente, esto es que es el recorrido que hace la función sobre el eje X. Es decir, en qué parte del eje X la función existe. En este caso, la función empieza en este punto. Las funciones, algo importante antes de analizar, es que siempre se leen de izquierda a derecha, como en el español. Entonces uno puede ver que la función aquí empieza en este punto, se va desplazando en aquella dirección y esta flecha quiere decir que continúa hacia allá, infinitamente, indefinidamente también. Entonces el dominio, por ejemplo, uno puede decir que empieza en este punto, pero lo que a mí me importa o lo que nos interesa es cuál es la coordenada X, cuál es el X de ese punto. El X de este punto es el menos 5, es decir, la función empieza, el dominio empieza en menos 5, las X empiezan en menos 5. De aquí en adelante, si la función existe, todos estos valores de la recta tienen asociado a alguien. ¿Por qué? Porque la línea ahí existe. Vean que empieza en el menos 5, aquí continúa, la función baja, luego sigue, pero en todo momento los valores de X existen o están asociados a alguien, porque todos estos valores están siendo asociados a un lugar en la figura de la función y van a continuar hacia dónde. Si la flecha continúa hacia la derecha, quiere decir que las X también se extienden hacia la derecha. Hacia la derecha, recordemos que en la recta está más infinito. Entonces, el dominio, uno puede decir en este caso que es desde menos 5 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque ella empieza en menos 5 en X, repito. Aquí empieza, digamos, en toda esta parte de la recta. Existe la función, existe la línea y sigue existiendo hacia la derecha, porque esta flecha, al extenderse a la derecha, también se extiende en la dirección X. Entonces, por eso va desde menos 5 hasta más infinito. El ámbito, por el contrario, el ámbito es el recorrido que la función hace en Y. Entonces es básicamente lo mismo, pero a lo largo del eje Y. La forma más correcta de leer el ámbito siempre es de abajo hacia arriba, porque de hacia abajo están los negativos, los menores, y hacia arriba los positivos. Y uno siempre trata de leerlo en orden. Entonces funciona similar con el Y. Uno dice, la gráfica de la función tiene que tener algún Y, tal vez, que funcione como un elemento mínimo. De hecho, ella empieza en los Y's, acá. Luego aquí sigue hacia arriba. Aquí existe porque existe toda esta figura. Y hacia arriba también existe porque la función sigue existiendo hacia arriba. Es decir, la función existe desde menos 1, que es este valor de aquí, en Y,
hacia arriba. ¿Por qué? Porque la gráfica existe ahí. ¿Esto cómo se interpreta o qué quiere decir? Y básicamente uno tiene que diferenciar, esos son pares ordenados, pero a la hora de que uno quiere interpretar el dominio, lo que uno quiere interpretar es solo la parte de X, solo lo que esté en la recta. Por eso uno no mezcla este menos 5 con ese 2. Y no se mezcla este menos 3 con este menos 1. No se mezclan valores del eje X con el eje Y nunca. Aquí a la hora de interpretar el dominio solo leo lo que está en el eje X. Y a la hora de interpretar el ámbito solo leo lo que está en el eje Y. No me interesa lo demás. Lo que me interesa es que en esta parte de la recta Y la función existe. ¿Por qué? Porque ahí existe la línea ahí. Esa línea está asociada. Todas esas Y están asociadas a alguien en la línea. Ahora, estos tres elementos son nuevos. Eso se denomina monotonía. Y son tres. Básicamente, uno quiere saber cuándo la función es creciente, cuándo es decreciente y cuándo es constante. Creciente quiere decir que va hacia arriba. Decreciente que va hacia abajo. Y constante que se mantiene, que no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Resulta que estos tres se interpretan en el eje X, nada más. Es decir, por ejemplo, creciente, recordemos lo que dije al inicio, que las funciones se interpretan o se leen de izquierda a derecha, en aquella dirección. Entonces, creciente es cuando en aquella dirección ella va hacia arriba. Por ejemplo, acá va hacia abajo, porque si yo me muevo para allá, voy bajando. Aquí es constante, porque si me muevo hacia allá no me estoy moviendo ni para abajo ni para arriba. Y en cambio, de este punto en adelante, la función va hacia arriba, hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, ella es creciente en esta parte. Pero como les digo, eso en realidad se interpreta directamente en el eje X. Por ejemplo, ella es creciente acá. ¿Dónde empieza a ser creciente? En este punto. Entonces lo que yo hago es tomar como referencia la X. Eso empieza en el 1. Y de 1 en adelante, y la función va hacia arriba. Es decir, ella es creciente desde 1 hasta más infinito. Aquí me faltó. Decreciente. Es decreciente, igual leyéndolo en aquella dirección, acá. Entonces, en esta línea se va hacia abajo, en la función. Y recuerden, eso se lo interpreto sobre el eje X. Entonces, resulta que desde 5, menos 5, perdón, hasta menos 3 en X, la función va hacia abajo. Por eso uno dice que ella es decreciente ahí, de menos 5 a menos 3. Y constante sería en esta sección. E igual, repito, eso se interpreta solo con los números del eje X. En esta parte, ella es constante, entonces es constante desde menos 3 hasta 1. ¿Por qué en la mayoría de números siempre está cerrado? Porque los puntos están rellenos. Cerrado me refiero a esto, a que verdad el paréntesis cuadrado del intervalo va hacia adentro. Aquí digamos que es lo que uno tiene que interpretar. Es fácil interpretar gráficamente cuando algo va hacia arriba o hacia abajo en la función si uno la lee siempre en aquella dirección. De hecho, ustedes pueden imaginar a una persona yendo en aquella dirección, siempre viendo hacia la derecha,
Uno puede decir, bueno, aquí va bajando claramente, aquí se mantiene y aquí subiría. Aquí lo importante es que eso se interpreta en X, nada más. No me interesa, por ejemplo, de igual forma, este menos 5 mezclarlo con ese 2. No, porque yo solo quiero ver en qué parte de X la función va para abajo, en qué parte de X la función es constante, en qué parte de X la función va hacia arriba. Y de hecho, el dominio también se interpreta en qué parte de X y la figura existe. Lo único que se interpreta en el eje Y es el ámbito. Es lo único que yo interpreto sobre esto. Para todas estas demás, solo voy a tomar en cuenta estos números de la recta horizontal. Esto es importante porque es un error bastante común hablar e interpretarlo como querer mezclar estos números. Están relacionados de alguna forma. En realidad, eso es bastante obvio. Pero podemos ver qué se puede hacer con eso. Esos números básicamente ¿para qué sirven? Ver quiénes están asociados, simplemente para sacar puntos de la función. Por ejemplo, uno podría decir de que en esa función tenemos a menos 5, 2. Menos 5 es la coordenada en 2, en X, perdón, y 2 es la coordenada en Y. También podríamos decir que este punto es el que pertenece a la función y ese punto es la coordenada X es menos 3 y la coordenada Y va directa, de hecho aquí la línea me lo señala directamente a este punto que está en menos 1. Entonces también uno podría decir que está menos 3 como menos 1. Y así con los demás puntos a lo largo de la función. Este punto, por ejemplo, la coordenada X es 1, está directo al 1 en X y está directo al menos 1 en Y. Siempre recordar eso, ¿verdad? El plano cartesiano. Siempre primero va el X, segundo el Y. Ahí nada más estoy poniéndolo debajo de cada valor. Es decir, esos puntos que están ahí, uno los asocia simplemente cuando quiere saber quién está asociado con quién. No para interpretar el dominio, la monotonía, es decir, cuando es creciente, decreciente o constante, ni el ámbito. También uno puede hablar aquí, gráficamente, de las intersecciones. Las intersecciones son básicamente donde la función pasa por los ejes. Por ejemplo, podría hablar de la intersección con el eje X. ¿Qué es la intersección con el eje X? Son los puntos donde la función corta el eje. Aquí hay dos puntos básicamente donde la función corta el eje. La función es, recordemos, esta línea. La función es esto en realidad. Por eso, este es el punto donde ella corta X. No es este punto, porque este punto está debajo del eje X. La intersección con X es ese punto. Ese punto, veamos que es menos 4, que es la coordenada en X, coma, 0. Porque como está sobre el eje, está directo al 0 en Y. También está este otro punto, cuya coordenada X es 2 y coordenada de Y es 0 también. Ahora, si hablamos con las intersecciones con el eje Y, ¿por qué solo menciono esos dos? Porque solo esos dos puntos de la gráfica están tocando el eje. Todos estos otros puntos en realidad son solo guías. Si hablamos de la intersección con Y, solo hay un punto donde la función cruza a Y, es acá. Ella, al pasar de esta forma, aquí está cortando con el eje Y, está cruzándose con él. Resulta que ahí va a ser la coordenada X es 0, porque como el punto está directamente acá,
la x que está directo a él es la que está en el puro centro, el 0. Y la coordenada y, ahí está marcada justamente, que es el -1. ¿Esto por qué lo marco? Para que notemos que, por ejemplo, cuando hablamos de las intersecciones con x, la coordenada y siempre va a ser 0. Y cuando hablemos de las intersecciones con el y, la coordenada x siempre va a ser 0. Eso siempre se va a cumplir para cualquier función. En el examen a veces preguntan directamente eso, como cuáles son las intersecciones con alguno de los dos ejes, y uno siempre tiene que tener ese cuidado, que si me hablan de la intersección con x, la coordenada y no existe porque va a caer justo sobre el eje x, entonces siempre va a estar directo al eje y. No es que no exista, es que siempre va a ser 0. Y cuando me hablen de la intersección con y, como va a estar directamente en el eje y, va a estar siempre directo a la coordenada 0 en x. Entonces uno siempre puede asumir eso, que lo único que van a variar son estos valores. En la intersección con x varían los valores en x, en la intersección con y varían solo el valor en y.